Muy buenas tardes, perdón. Estamos aprovechando en este momento uno de los conversatorios que creo yo está con una expectativa muy grande en todo nuestro grupo médico, porque ha creado también la apertura de esta expectativa, una conversación que tuvimos hace una semana con uno de los doctores también colombianos y que ha llevado muy en alto el nombre de nuestro país en la clínica Horner. Entonces nos creó una expectativa grande y con dos invitados muy importantes, con un gran palmarés desde el punto de vista académico, con el doctor Carlos Alvear, que es de la ciudad de Medellín, de la Universidad CES. Él es médico internista, cardiólogo e intensivista, que actualmente trabaja en el hospital de Nueva York, en el Bellevue, uno de los grandes hospitales, creo que es el más grande hospital del área pública, donde ha tenido que enfrentar la pandemia y la ha sabido manejar. Y uno de los invitados internacionales también el doctor Diego José Maselli, que es oriundo de Guatemala. Es una persona que ha sido médico, internista, neumólogo, intensivista, profesor de medicina asociado a la División de Enfermedades Pulmonares y del Departamento de Cuidados Intensivos en Houston, Texas. Nos están dando el placer de tener con ellos una conversación abierta donde van a mostrarnos la gran experiencia que han estado compartiendo en esta pandemia. Asociado a esto, las grandes ayudas que hemos tenido de aula abierta de la Universidad de Antioquia, que nos ha facilitado esta gran convocatoria con las sociedades, Sociedad Colombiana de Cardiología. La doctora Alexis Llamas estará como representante y manejando la parte de preguntas y interactuar con los participantes. El doctor Iván Darío Rendón, nuestro cardiólogo intervencionista, también representándonos como colegio de hemodinamia. Estarán entonces ellos coordinando. Le damos la bienvenida a Carlos y al doctor Diego Maselli para que compartan con nosotros las grandes experiencias. Mil gracias nuevamente y quedan en manos de la doctora Alexis, del doctor Iván Darío y Diego y Carlos. Adelante. Hola a todos, Nico, muchas gracias por la introducción. Realmente es muy conmovedor, nos da mucha alegría ver tantos nombres y conocidos y gente que nos mantiene en el corazón y es una oportunidad muy especial poder compartir con ustedes lo que ha ocurrido aquí en la pandemia, desde el punto de vista de la trinchera como tal, de lo que hemos tenido que vivir en los momentos más críticos y cómo hemos organizado la estructura del hospital y de cuidados intensivos y a nivel de la ciudad también. Lo que estamos viendo a nivel clínico en cuanto a la presentación de esos pacientes y el manejo que estamos haciendo, que ha sido algo muy dinámico, que tiene que ver mucho con los datos que salen de las nuevas publicaciones tan recientes y compartiendo con lo que Diego y yo hemos hecho, que realmente hablamos varias veces al día para compartir las experiencias clínicas y él ha tenido la capacidad de adaptarse un poco más con más tiempo, tomando datos que hemos logrado tener desde acá y aún de Italia, donde él trabaja con intensivistas de manera muy cercana. Entonces realmente es una gran oportunidad poder estar aquí y qué bueno aportar el granito de arena a la ciudad donde nosotros vivimos. Gracias por la invitación, realmente es un honor estar con ustedes. Como mencionó el doctor Jaramillo, pues yo soy de Guatemala y hemos tenido una estrecha relación con Carlos Alvear. Ha sido un gran colega y yo le tengo un gran cariño realmente a todos los colombianos. Aquí en San Antonio pues tenemos muchos colegas colombianos y han ayudado muchísimo, no solo durante la pandemia, pero también alrededor de mi carrera, o sea que estoy muy agradecido, realmente es un honor estar con tan distinguido grupo. Entonces, si quieren, podemos empezar más o menos a conversar cómo fue el impacto epidemiológico que tuvo el COVID-19 en Nueva York. Como ustedes saben, somos el epicentro a nivel de Estados Unidos y quizás una ciudad donde la tasa de infección se disipó de una manera muy apresurada, bajo varias premisas y varias hipótesis. Una de ellas siendo un hub internacional donde se congregan muchas culturas y muchas etnias como tal. Creo que una transmisión silente por mucho tiempo, quizás empezando desde épocas como enero, febrero.
Aquí algo que yo creo que también tuvo un impacto bastante fuerte fue el hecho de que el transporte público y la conglomeración de individuos, sobre todo en el invierno, facilita la transmisión de virus respiratorios como la influenza y los coronavirus. Recordemos que el COVID es una de las cepas de coronavirus y tiene la posibilidad de quedarse en superficies lisas como el metal. Entonces, si entendemos que una gran cantidad de neoyorquinos utilizan el transporte público, sobre todo el metro, y alguien está infectado, posiblemente asintomático, por los nuevos datos que sabemos de las tasas tan altas de infección asintomática que hay en muchos individuos, la transmisión podría ser completamente silente. Alguien tiene el virus, se toca la nariz, toca la baranda del metro, la barra del metro, llega otro individuo, toca la misma baranda, va y saluda a su compañero de trabajo, a su cónyuge, a su familiar, y de esta manera se expande el virus de una manera muy amplia. Y las hipótesis se basan en los datos epidemiológicos que vemos en barrios, por ejemplo, como uno que se llama Elmhurst y Jackson Heights, que queda en Queens, donde estuvo el segundo hospital que tuvo más impacto en cuanto al volumen. Hubo 2 hospitales aquí en la ciudad de Nueva York que tuvieron un impacto muy alto. El Hospital Presbiteriano de Columbia, el más importante de la ciudad, de un gran nivel académico, donde llegaron a recibir muchos pacientes referidos. Se creía que el foco inicial era en el condado de Westchester, que es al norte de Nueva York, después del Bronx, y ellos recibieron algunos de los primeros pacientes, pero empezaron a recibir muchos más porque es un centro muy especializado. De igual manera, en un hospital mucho más pequeño, público, en la zona que mencionaba de Queens, este es el barrio con más diversidad geográfica del mundo, incluso eso ha sido documentado por el National Geographic, y hay una gran conglomeración de diferentes barrios donde podemos entender que viene gente de Europa, de Asia, se juntan todos ahí y empezaron a tener una presentación muy dramática que llevó a que se inundara la sala de emergencias, la unidad de cuidados intensivos y no dieran abastos. Entonces, ahí entra a aumentar la tasa de infección de una manera muy dramática en Queens y en Brooklyn, en otros condados aledaños a Manhattan, y los hospitales empiezan a colapsar. Afortunadamente llegaron al punto donde no había más ventiladores disponibles, como fue una de las realidades muy trágicas que ocurrieron en España y en Italia, pero ya no tenía más camas, y nuestro hospital, el Hospital de Bellevue, que es el hospital insignia de la red pública, tenía la capacidad de prepararse para traer estos pacientes. De manera muy interesante, no hubo tanta infección en Manhattan, entonces eso nos permitió tener una inicial tasa de admisiones que fue un poco más sostenida, tener un poco más de tiempo, y más de tiempo estamos hablando entre 5 a 10 días, para empezar a crear unidades de cuidados intensivos de donde no la teníamos. Y aumentamos la capacidad de 54 camas de cuidado intensivo a 120 camas de cuidados intensivos, incluso con posibilidades de expansión aún mayor. Estas son camas de cuidados intensivos para pacientes con problemas respiratorios, como tal, lo que llamamos en Estados Unidos la unidad de cuidados intensivos médica. Mi unidad, la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, desapareció, o sea, se trasplantó a otro lugar del hospital y pasó de tener 20 camas a tener 4 camas, porque la tasa de pacientes con enfermedades cardiovasculares disminuyó. Hay varias hipótesis que podemos discutir en un momento por qué. Entonces, mi unidad, la unidad de cuidado intensivo neurológico y la unidad de cuidado intensivo quirúrgico también desaparecieron, y todo se convirtió en una unidad de cuidado intensivo médico respiratorio, que era una unidad de COVID. Ahí empezamos a reclutar intensivistas de nuestro grupo. Yo fui reclutado como cardiólogo intensivista, me quité mi sombrero de cardiólogo y empecé a trabajar como intensivista, y distribuimos unos equipos para poder regarse por todo el hospital. Empezamos a recibir muchos voluntarios de la misma ciudad, del estado y de otras ciudades de Estados Unidos, que empezaron a ayudarnos a tener lo que llamamos aquí el manpower, la capacidad humana de poder cubrir estos pacientes, porque pasamos a tener hasta 11 equipos de cuidado intensivo médico para cada uno, con un censo entre 10 a 15 pacientes. Entonces, como ustedes pueden entender, siendo esto un hospital académico, no teníamos más residentes, no teníamos más fellows. Entonces, en un momento mi equipo consistía en tener un neurocirujano, un obstetra, otro cardiólogo y un especialista en cuidado paliativo, con un residente de medicina interna, para poder ver estos pacientes bajo la supervisión mía. Entonces hubo una gran escalación de procesos para adaptarnos a lo que venía, y creo que tuvimos un apoyo básico de la ciudad. El gobierno federal ha tenido otro enfoque con el manejo de la pandemia, pero a nivel estatal y de la ciudad hemos tenido muy buen apoyo, y nos dieron los recursos necesarios para, de una manera muy pronta, escalar todo esto. Una unidad de cuidados intensivos nueva se creó en una cuestión de 5 días, con camas con presión negativa y capacidad de ventilación mecánica y cosas así.
Eso más o menos son algunos de los aspectos logísticos. No sé si de pronto quieren explorar algunos de ellos en particular o otras dudas que pueda tener los invitados o algunos de los panelistas que quieran moderar o preguntarnos algo más específico. Carlos, antes, cuando estábamos preparándonos para empezar, comentábamos con Diego y quisiera saber tu opinión, que también la enunció Nicolás, en cuanto al qué experiencia tienen con la positividad, con el resultado de las pruebas, por estos casos que son tan dicientes, con cuadros clínicos muy, muy claros de COVID, pero con pruebas negativas. En una charla que tuvimos ayer con la jefe de nuestro laboratorio en la Clínica Las Américas, ella nos decía que el tiempo ideal para hacer la prueba es después del entre séptimo y décimo día de empezado el cuadro clínico. Y pues a mí eso me deja fuera de control porque yo he visto casos y sé de casos que en 3 días hacen un cuadro muy agudo, 48 horas, 72 horas y se mueren. Entonces, esos digo yo que son los que se mueren probablemente con pruebas negativas y han infectado a mucha gente. Y si son los anticuerpos, que deben hacerse más tarde todavía. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ustedes en el manejo del resultado de estas pruebas y el cuadro clínico? Sí, Alexis, ese fue un aspecto un poco álgido al comienzo de la pandemia porque, como pudiste ver, el gobierno federal no autorizó aquí las pruebas que fueron creadas, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y el CDC y la FDA estuvieron esperando a que los laboratorios comerciales empezaran a aprobar las de ellas como tal. Entonces, nosotros al principio dependíamos netamente en que algunos laboratorios específicos oficiales nos dejaran hacer el examen. Luego se logró tener un acceso más global al hisopado como tal, y a medida que se evolucionó y los laboratorios los perfeccionaron, cada institución desarrolló sus propias técnicas y las validó. Entonces nosotros ahora tenemos capacidad de hacer pruebas confirmatorias que salen muy rápido, resultados que salen en horas, pero la ventana de la que todas las diagnósticas, tanto del hisopado que según los estudios en China, puedes empezar a disipar el virus, a producir el virus en tus mucosas a las 48 horas del contacto inicial. Los síntomas realmente pueden llegar a ser completamente irrelevantes porque la presentación clínica, el espectro es tan amplio, hablando también de los que son asintomáticos, que pensar solamente que a partir de la tos o la congestión nasal o la fiebre o la malestar general, no creo que haya una ventana como tal. Ahí puede que ya se pueda encontrar positividad del hisopado. Y hasta una ventana muy posiblemente de 30 o más días, porque en los estudios donde miraban el RNA había producción variable, habían pacientes que producían a los 3 días, a los 5 días ya estaban negativos, a los 7 días estaban positivos, que es lo que va a generar las dudas sobre la reinfección. Y si tú te pones a buscar en un artículo que llamamos un peer review article, que es de una revista científica, no hay ninguna que documente una reinfección, es posiblemente la limitación diagnóstica, porque acordémonos que el 25% son falsos negativos, pacientes que van a salir como si no tuvieran la enfermedad como tal. Entonces creo que todavía nos falta explorar mucho, pero yo creo que la ventana diagnóstica es mucho más amplia, más o menos de 48 horas de comienzo de síntomas hasta quizás 30 días. En cuanto a la generación de anticuerpo, todavía estamos tratando de obtener los datos, cuál es la ventana epidemiológica, es decir, cuando pasamos de inmunoglobulina M a la G, se ve una ventana como tal que ocurre en las hepatitis, que trata de hacer la serología y sale negativa, pues porque se está haciendo el cambio, o si realmente se sobreponen las curvas. Todavía nos falta entender mucho de eso. Y también hay ciertas preocupaciones con la serología que puede tener reactividad cruzada con otros coronavirus anteriores. Ahora, si estamos en una pandemia y el virus que está muy persistentemente infectando a las personas es el SARS-2, el coronavirus 19, lo más probable es que sí sea por eso. Entonces, estamos en un estadio temprano, yo creo que es promisorio, tenemos que entender las limitaciones del cuadro diagnóstico. Yo tuve síntomas al principio de la pandemia por 4 días cuando me hicieron el hisopado por la limitación que había, llevaba 4 días sintiéndome completamente bien y no salió nada.
ahora estoy esperando para hacerme los anticuerpos. Entonces, creo que todavía es muy temprano decir cuál es el momento ideal. Lo ideal es, paciente con síntomas, diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque debe ser aislado y así es como podemos entender, prevenir la infección y de alguna u otra manera ver cómo podemos reintegrar la sociedad a funcionamiento normal. No sé si Diego tiene algo que aportar en cuanto a eso. En la parte práctica, cuando uno tiene un paciente que es negativo, pero la sospecha es alta, por ejemplo, si el paciente ha estado en contacto directo con un paciente infectado o realmente el cuadro clínico es, que, entre comillas, clásico, pero la prueba es negativa, creo que vale la pena repetir la prueba. Y en lo que sale la prueba, pues mantener todavía el paciente aislado y usar la protección de aislamiento y todo el equipo que es necesario para ver el paciente. Nosotros aquí hemos tenido algunos casos donde decimos, este es clásico, va a salir y cuando sale negativo nos quedamos todos viendo las caras, ¿será que sí, será que no? Y como Carlos mencionó, la sensibilidad y la especificidad no es 100% de estos tests, aunque PCR es muy específico y muy sensible también, pero no son, hay un factor humano de cómo se toma la muestra, de cómo se transporta, donde se puede alterar esta sensibilidad que puede ser muy alta. Entonces, creo que si la sospecha es alta, como dice la doctora Llamas, yo creo que uno tiene derecho a dudar y tiene derecho a repetir la prueba. Ya si son dos pruebas positivas, entonces creo que negativas, creo que uno tiene un poquito más la tranquilidad de que el paciente es negativo. Han habido un poquito de literatura acerca de los pacientes post-trasplante pulmón, en los cuales los resultados son un poquito negativos con más frecuencia y algunos autores han sugerido hacer aspirados bronquiales para obtener pruebas más fidedignas, pero estos nuevamente son como expertos que opinan, ¿verdad? No hay ninguna literatura que sea definitiva acerca de esto. Algo que quisiera mencionar es que lo que decía Diego, nosotros también con el índice de sospecha clínico, si es muy alto y la prueba negativa la repetimos, particularmente porque como recibimos tantas remisiones y nos toca hacer el triaje, si va a una unidad de COVID o no, por ejemplo, ahora que los números de pacientes cardíacos está aumentando, hay pacientes, como dice Diego, que tienen los infiltrados clásicos, la hipoxia, la taquipnea, y salieron negativos, incluso por 2 ocasiones, y los hemos traído, ellos los llevamos primero a urgencias, y en urgencias le empezamos la prueba rápida, y en cuestión de 30 minutos, 45 minutos, tenemos el resultado, y algunos casos, más o menos 4 o 5, han sido negativos, que nos han salido después positivos con índice de sospecha. Carlos, te pregunto una pregunta al doctor Eduardo Tamayo. En la parte de logística que hicieron, cuando definieron todas las unidades de cuidado respiratorio, entró a trabajar gente que no estaba entrenada, tanto auxiliares, tanto médicos. ¿Cómo hicieron para manejar esto? Porque había muchos médicos que no manejaban vía aérea, no manejaban ventiladores. Entonces, ¿hicieron cursos o cómo definieron este tipo de manejo? ¿Qué hicieron con estos médicos? Sí, mira, hubo 2 cosas, Iván, que manejamos y un saludo a Eduardo muy especial. Lo primero fue que se conformaron equipos liderados por intensivistas. Entonces ahí fue donde empezamos todos a renunciar a los que hacíamos otras cosas, como yo cardiología, empezar a hacer cuidados intensivos y se empezó a trabajar muy de cerca con los anestesiólogos. Tuvimos una ventaja, aquí tenemos una camaradería muy cercana con los colegas de diferentes especialidades. Y al cerrar los quirófanos, los anestesiólogos tenían mucho más tiempo y dijeron, ¿cómo podemos ayudarles? Entonces, vamos a hacer todas las vías aéreas con un experto en vía aérea, aunque cuando llegamos al volumen caótico, todos los intensivistas estamos intubantes con anestesiólogos, pero ahí los distribuimos para eso en particular. Y se hizo lo que llamamos un bootcamp, un taller de cuidado intensivo, donde se hicieron el manejo de simulaciones en cuanto a ventilación mecánica, los que tenían... que necesitaban refrescar conceptos de cómo hacer procedimientos de línea central en líneas arteriales, entonces con simulación. Y era voluntario, entonces varios especialistas de cuidados de enfermedades infecciosas, de endocrinología, que decidieron, 2 dermatólogos decidieron unirse al equipo como para más o menos entender. Pero lo ideal era que cada equipo estaba supervisado por una persona que tenía entrenamiento en cuidado intensivo, porque y vamos a hablar de eso dentro de poco, las características ventilatorias de estos pacientes de COVID no es la clásica del paciente con síndrome de dificultad respiratoria al adulto. Están, por ejemplo, muy propensos a tener barotrauma. Entonces, lo vimos en remisiones de otras instituciones donde no tenían la capacidad de proveer cuidado intensivo supervisado y pacientes llegaban con unas presiones de los ventiladores y barotrauma muy frecuentemente. Entonces, lo que hicimos fue planear de cerca
y que cada equipo tuviera esa persona que lo supervisaba 24 horas al día. Es decir, durante el día hay más intensivistas, en las noches teníamos un equipo de solamente 2 o 3 con un par de fellows para revisar los demás pacientes. Ok, perfecto. Bueno, no sé si, Carlos, en qué momento tenemos la presentación, las imágenes que nos va a mostrar el doctor Diego, pero antes sí quería hacer como la primera pregunta que llegó acá del doctor Mario Villanueva, donde agradece la invitación y dice que si tenemos algunos criterios diagnósticos tempranos que nos permitan suponer que el paciente se va a complicar y tiene alta probabilidad de ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Yo la quisiera unir como también como con el patrón del TAC que se considera muy clásico y de estos pacientes infectados con COVID. Entonces, Creo que fue la primera parte de pronto de factores clínicos, y Diego ya como su experiencia como neumólogo nos podría hablar un poquito de las tomografías. Mira, estos pacientes tenían alguna presentación clínica muy variable. Algunos llegaban con taquimneas de 31, 25 respiraciones por minuto, y en ese momento uno empezaba a ver que la hipoxia no era tan severa, y muchas veces había una discrepancia entre la ventilación y la oxigenación. Es decir, hipóxicos con una saturación de 88, 85 y hablando sin problemas, o saturando 98 y una taquipnea de 40. Entonces, como te digo, era muy variable lo que uno podía encontrar. Empezábamos a hacer manejo de oxígeno suplementario de alto flujo con una máscara de no reinhalador. Tratamos de evitar el uso de CPAP y de máscara de presión positiva no invasiva, porque generaba muchos aerosoles, pero si usábamos cánula nasal de alto flujo, que genera menos aerosoles. Y algunos pacientes no sabías en qué momento se iban a descompensar, pero llegaba un momento que si empezaban a tener una taquipnea marcada, como te digo, 31, 25, subiendo 40, en ese momento pensabas que tenías que intubarlo si la saturación estuviera normal. Y era muy variable, porque algunos de ellos tenían falla ventilatoria respiratoria como tal, sin ningún compromiso de ningún otro órgano. Después empezaban a aparecer las complicaciones por dos factores patofisiológicos que parecen estar ligados, pero se presentaban de una manera a veces independiente. Una es la inflamación, la tormenta de citoquinas, que se empieza a ver cuando aumenta la CPR, la ferritina, fiebres y taquicardias muy altas. A veces se presenta como un factor terminal, hacían hasta fiebre de 43, 44 grados centígrados, y lo que hacían era una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia, y el paciente fallecía. No era un shock como tal refractario. O a la misma vez empezaban a tener acción del dímero D con trombosis in situ a nivel microvascular, algunas de ellas trombosis venosas profundas que se complicaban con tromboembolismo pulmonar. Entonces estamos tratando de encontrar cuál es el factor predictivo, y además de eso, teníamos pacientes que empezaban a desarrollar falla renal aguda muy rápido, sobre todo pacientes jóvenes. Entonces, lo que usábamos para predecir, y esto viene de la serie de los chinos tuvieron un webinar muy bueno con el Colegio Americano de Cardiología, donde nos daban los marcadores. La CPR en promedio, los pacientes que fallecieron en la serie china, era de 140, de los que sobrevivieron de 40. Y el dímero D altamente elevado. El dímero D se correlacionaba muy bien con la mortalidad. En cuanto a la mecánica ventilatoria, y creo que Diego también puede comentar sobre eso, tenemos pacientes que respondían a presión positiva muy bien, que le ponías presión expiratoria alta y reclutaban los alvéolos y tenías una oxigenación fantástica. Algunos requerían ser pronados y mejoraban, pero otros que no salían. Y ahí es donde empezamos a tener el manejo de ECMO como tal, los que tenían falla respiratoria persistente. Pero no hay un patrón clínico en el que pudieras predecir. Más eran los factores de laboratorio, como los marcadores inflamatorios del dímero D, y que aún lo estamos usando y tomando algunas decisiones terapéuticas basadas en ellos. Ok, muchachos. Diego, ¿nos comentas entonces, por favor, la experiencia y las imágenes que tenías como para compartir? Claro que sí. Yo creo que, bueno, solo tocando un poco el tema que tocó Carlos,
es interesante que los pacientes que nosotros mirábamos también eran jóvenes, entonces es muy interesante porque los pacientes con su celular, mandando WhatsApps y con unas frecuencias respiratorias en 40, estamos viendo una cosa que no lo habíamos visto antes, sobre todo porque son pacientes jóvenes sin ninguna otra enfermedad. Yo creo que una cosa importante que mencionó Carlos son los factores de inflamatorios. Nosotros al ver los factores, estos biomarcadores, podemos observar que hay tendencias y algunas de estas tendencias se correlacionan muy bien con el ingreso al intensivo. Por ejemplo, los pacientes son ingresados al piso, están siendo observados muy cuidadosamente, pero se van repitiendo entre cada 48 y 36 horas estos marcadores y sí podemos observar que van subiendo y en el momento justo antes de que el paciente está en fallo respiratorio, se acerca mucho o se aproxima mucho al pico inflamatorio. Y son, como dijo Carlos, son muy variables las presentaciones, pero se empiezan a ver ciertas tendencias que pueden ser útiles, sobre todo cuando miramos un paciente que la proteína C reactiva empieza a subir y sigue subiendo y sigue subiendo, y la taquipnea y la hipoxia, pues obviamente son factores que todos juntos nos indican que es un paciente que tenemos que estar observando con mucho, mucho cuidado. En cuanto a las imágenes, creo que todos estamos muy familiarizados con las imágenes de estos pacientes. Tienen generalmente cuadros de patrón de vidrio despulido, que inicialmente es bilateral y multilobar, pero conforme progresa la enfermedad, algunos pacientes desarrollan consolidaciones y en pacientes que están muy enfermos, son consolidaciones avanzadas, difíciles de expander, que necesitan presiones altas para poder expander y presiones plató que son bastante altas. Es interesante que los pacientes que se han recuperado, que han salido del intensivo, al hacer imágenes subsecuentes, podemos ver que desarrollan incluso bronquiectasias, algunas áreas de fibrosis, y estas son la parte que son post pandemia o post infección que nos va a quedar en la clínica fuera, ¿verdad? Después de que salgan los pacientes que podemos observar. Es interesante, pero algunos de los pacientes que tenemos en la emergencia, solo digamos, el test positivo y una radiografía que demuestra los infiltrados bilaterales, realmente la tomografía ya no añade mucho más a la información que ya tenemos del paciente. Entonces, algunos de los pacientes que hemos tenido vienen a la emergencia, reciben su radiografía de tórax y de una vez suben a la unidad de cuidados intensivos, porque de esta manera disminuimos obviamente la transmisión y posible contaminación que exista. Algunos centros, como me parece que ustedes tienen un tomógrafo aislado y eso es fantástico, pero de todos modos no cambia tanto el manejo a la hora de estar los pacientes en el intensivo. Creo que con los valores que uno obtiene con el ventilador y la complacencia pulmonar, creo que uno puede obtener bastante información y obviamente el ultrasonido que tenemos la disponibilidad, ¿verdad? Y las radiografías también nos han ayudado mucho a poder entender un poquito los patrones pulmonares de imagen, que si no necesitamos tanto la tomografía como antes. En ese, mencionaste el ultrasonido. ¿Hablas del ultrasonido pulmonar? Así es. El ultrasonido pulmonar y en general el ultrasonido que tenemos al pie de la cama ha sido una herramienta fantástica para evaluar a estos pacientes porque nos permite mantener el paciente en el cuarto de aislamiento, si existe presión positiva, obviamente mejor, para poder y podemos obtener mucha información. Yo no soy cardiólogo, entonces voy a dejar a los cardiólogos que hablen la parte del eco, que es muy importante en estos pacientes, pero en la parte pulmonar obtenemos muchísima información, las líneas B, derrames pleurales consolidados que se pueden ver muy fácilmente, obviamente todas las líneas centrales y la facilidad, pero un factor muy importante que hemos tratado de hacer nosotros es hacer un tamizaje y observar las extremidades para ver coágulos, ¿verdad? Trombosis profundas. Y yo creo que Carlos mencionó esto anteriormente, de que estos pacientes pues tienen una predisposición muy alta a desarrollar trombos. Entonces el ultrasonido es fantástico porque nos permite evaluar cuántas veces querramos al día realmente. Nosotros lo hacíamos básicamente cada 48 horas, obviamente con la información del dímero D también,
pero el ultrasonido ha sido una herramienta fantástica. Yo creo que Carlos lo ha utilizado muchísimo para evaluar también la parte cardíaca de los pacientes, que yo creo que nos va a hablar un poquito acerca de eso más adelante, pero es una herramienta que no tiene precio. Sí, yo quiero hacerle con eso también. El ultrasonido nos sirve mucho y particularmente cuando les mencionaba los neumotórax, siempre la complicación frecuente, porque las presiones ellos están muy predispuestos a dar trauma. El ultrasonido nos sacó de aprietos en pacientes que nos descompensaban. Hacíamos, como dice Diego, el ultrasonido del pie de la cama, neumotórax diagnosticado, tubo a tórax y se resolvía el asunto agudo como tal. Y lo usamos mucho para pacientes con shock indiferenciado, que aunque no es muy frecuente, la manera en que sus pacientes mueren es más con actividad eléctrica de impulso y asistolia. Algunos de ellos que tienen la tormenta citoquina o compromiso cardiovascular o una sepsis sobrepuesta a la presentación, nos sirven mucho para ver el estado de fluidos, si hay que darle más líquidos, si tiene compromiso el ventrículo derecho o izquierdo, y las trombosis que incluso en los pacientes con ECMO lo hemos estado haciendo de manera diaria para ver cómo está la parte periférica y cuando los decanulamos. Muy bien. Carlos, entonces, pues para seguir sistemáticamente, ya cuando estuvieron en la fase más crítica, que es para responder varias preguntas de diferentes doctores, es ¿qué hicieron? O sea, muchos pacientes se quedaron en urgencias. Entonces, ¿qué pasaba con esos pacientes en urgencias? ¿Se intubaban, se manejaban ahí? Y cuando estaban más críticos, ¿cuánto tiempo? Eso es lo primero. Y lo otro, yo sé que todos han visto los medicamentos, los paraclínicos que se utilizan. Entonces, fuera de eso, ¿nos podrías explicar qué están pidiendo ustedes? O sea, llega el paciente con COVID, ¿con qué criterio lo intuban? ¿Qué inician? ¿Qué medicamentos están utilizando? O sea, ¿y con qué bases? ¿Y qué pasa? Mira, la primera parte de la pregunta, lo que hicimos con urgencias fue crear una unidad de COVID en urgencias, dos, una que fue de pacientes que no necesitaban cuidado intensivo y otros que necesitaban cuidado intensivo. Entonces llegaban descompensados y muchas veces el urgentólogo los intubaba y nos llamaban a cuidado intensivo para verlos. Cuando el censo de pacientes subió hasta más de 10, tuvimos que poner un equipo de cuidado intensivo en urgencias. El manejo era de la estadía como tal en urgencias, bajo el manejo del equipo primario de urgentólogos, era muy breve, era de minutos a horas, porque el cuidado intensivo bajaba rápidamente y se encargaba de estos pacientes. Y eso nos liberó un poco en las unidades de cuidado intensivos como tal para poder tener abajo a alguien que estuviera dedicado todo el tiempo. Ahora, en la parte de urgencias teníamos un fellow y un anestesiólogo que trabajaba en cuidado intensivo, entonces tenía capacidad de manejar esto, pero el paciente más enfermo lo llevamos al piso y es donde están nuestras unidades, donde es como la parte más crítica, donde tenemos capacidad de hacer otras cosas como soporte mecánico, pronarlos y como tal. Claro que llegamos a tener el equipo de pronación que necesitaban los que no respondían a ventilación mecánica y paralíticos, que bajaran también a hacerlo en urgencias. Entonces, un momento donde estamos pronando el paciente donde estuviera. ¿Qué hacíamos como criterios de intubación? Taquipnea y intercambio de gases. Como te digo, hipoxia severa, hipercapnia severa, pero muchas veces lo que llamamos aquí el work of breathing, están respirando muy agitados porque simplemente pueden hacer un colapso respiratorio por cansar los músculos respiratorios. Antes de intubarlos, tratábamos de poner máscara de no reinhalación con cánula nasal, o sea, ambos, y muchas veces hacíamos la pronación de estando despiertos, o sea, le decíamos al paciente que se acostara boca abajo y lo dejábamos por horas. Algunos respondían y en algunos evitamos la intubación. Ahora, como han habido algunas corrientes y de pronto en las redes sociales se han visto que se sugiere no evitar la intubación hasta lo que más podamos, usar ventilación invasiva. El problema con la ventilación invasiva es la generación de aerosoles y la posibilidad de contaminar otros pacientes o el personal de salud. Ahora, un caso muy específico de un residente de urgencias que tenía un pulso oxímetro en la casa, estuvo saturando hasta 76, se quedó en la casa, se acostó boca abajo por 3 días, estaba muy pendiente y él en ningún momento requirió intubación y salió adelante. Pero como dicen acá, yo no recomiendo hacer eso en la casa porque no tiene la capacidad de monitorizar. Cuando el paciente es admitido, me preguntabas también sobre los criterios que usábamos para determinar el manejo inicial, que para clínicos, hemolocograma, sedimentación, PCR, ferritina, pruebas hepáticas, perfil renal, electrolitos y dímero D.
También se mandábamos algunos interleuquina 6, pero es un examen que se demora el resultado entre 2 a 3 días. ¿Por qué la interleuquina 6? No a todos, sino a los que tenían marcadores de la inflamación, para más o menos definir a quiénes le dábamos tocilizumab. Pero empezamos a darlo basado en los marcadores inflamatorios. Y estos biomarcadores se mandaban de diario. O sea, todos los días se hacía dímero D, proteína C reactiva y ferritina. El manejo se empezó a hacer con hidroxicloroquina y acitromicina. Si el QT estaba prolongado o se prolongaba, se hacía Calitra, que es el antirretroviral que se usa para HIV. Esto fue basado en ningunos datos porque todos eran muy preliminares, entonces se hizo hablando con los epidemiólogos, hablando con los infectólogos y decidimos hacer este manejo. Eso fue lo inicial. Ya no estamos dando Calitra porque ya teníamos acceso al remdesivir. Y la hidroxicloroquina y el acitro, más o menos. Digamos que al 50% de los pacientes se les hacía el cubrimiento para neumonía adquirida en la comunidad. Si venían de una instalación, de otro hospital o de un asilo, se les daba manejo de neumonía intrahospitalaria por la sobreinfección. Y se definía el uso de antiinflamatorios, sobre todo esteroides, en los que tenían inflamación alta, ferritina o proteína C reactiva. Usamos un protocolo de dexametasona 20 miligramos por 5 días, y en algunos se aumentaba hasta 10 días por usando solamente 10 miligramos. Te puedo decir que la respuesta fue mixta, por el 40% de ellos respondían, y que llamamos responder que al empezar los esteroides, los marcadores inflamatorios bajaban. Los que no tenían respuesta a esteroides, les consideramos dar tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que ataca la interleuquina y otras vías inflamatorias, pero uno de los problemas es que si el paciente tiene una sospecha de una infección bacterial concomitante o por hongos, que de hecho algunos pacientes se reportó sobre infección por Aspergillus, era un problema. Entonces decíamos, tomamos el riesgo, le damos tosi y le damos antibiótico de amplio espectro, no, y lo hicimos en algunos pacientes de ellos. Como te digo, la respuesta fue mixta y los datos publicados son hasta ahora muy limitados. Empezamos a remdesivir, inicialmente se puede hacer por uso compasivo, por aprobación de la FDA, pero ya después con el ensayo clínico lo podíamos hacer, pero no sabíamos si el paciente recibía placebo o remdesivir. Yo tuve 2, en uno de ellos para mí fue muy claro que recibió remdesivir porque las pruebas hepáticas subieron, y en el momento que las pruebas hepáticas subieron a las 24 horas y él empezó a mejorar clínicamente de una manera muy dramática. No sabemos la respuesta es tan dramática, pero por eso es que es investigación, para hacer una evaluación estadística entre el grupo placebo y la intervención. Y ahora tenemos el plasma, que lo estamos usando también de una manera mucho más agresiva. Sobre todo, el criterio de inclusión es hasta 15 días de tener infección. Ahora, tuvimos un paciente en ECMO que llevaba 35 días, en el día 28 le hicimos la prueba de COVID y seguía positivo. La pregunta era, ¿es positivo porque la RNA está reflejando células virales muertas o todavía está produciendo viremia como tal? Consideramos dárselo, pero al final el paciente está muy descompensado para recibirlo y no lo hicimos. Más o menos las vías de manejo terapéutica que tenemos, Iván. No sé si Diego aporta algo más de lo que han hecho ya. El uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina lo iniciaban temprano con el inicio de los síntomas o en qué momento, porque hay estudios, este estudio de Francia del sur de Francia que lleva casi más de 1000 pacientes, hablan de que observaron buena respuesta iniciándolo temprano, pero igual que tú, nos contaba el doctor Juan Bernardo Ochoa la semana pasada que no vieron una respuesta muy satisfactoria. ¿Cómo lo usaron? Yo te diría que no, para mí no es muy claro si realmente la hidroxicloroquina funciona o no. Y todavía hay ensayos clínicos que se están haciendo para profilaxis post-exposición a los, sobre todo, trabajadores de la salud, pero no sé al éxito. O sea, mecanísticamente funciona, a nivel in vitro funciona, pero clínicamente no sé si tenemos suficientes datos. Los estudios de Francia incluso han tenido mucha controversia por los iniciales que publicaron en cuanto a la trayectoria científica que tuvo el grupo investigativo que lo hizo, y más todo el aspecto político que ha estado ligado, pues que no creo que sea necesariamente pertinente para esta discusión. Pero yo realmente no me encuentro muy convencido. Todavía lo usamos en algunos pacientes, pero necesitamos un ensayo clínico controlado que nos muestre datos de desenlaces clínicos apropiados para poderlo implementar en el algoritmo de manejo.
Carlos, y una cosita que pena antes de que, y anticoagulación, que no definiste en qué momento, en qué pacientes les inicia anticoagulación, o dependiendo de las escalas y el riesgo. Estamos dando un dímero de 3000 o más para definir si vamos a anticoagular. Y a pesar de eso, Iván, es un poco frustrante porque hemos tenido varios pacientes anticoagulados de manera terapéutica que hacen trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar con trombos en tránsito, que nos ha tocado dar trombolisis. Entonces, no sabemos incluso si tenemos que pasar de heparina a argatroban o si hay algún otro anticoagulante que sea más apropiado, que es ahora hay un estudio clínico, un ensayo clínico controlado que se está haciendo para evaluar cuál sería el manejo anticoagulante más ideal, pero ese es el derrotero que usamos, más de 3000 a base o un aumento de más de 1000 en 24 horas. Ok. Diego, ¿y qué otra? Pues como hay muchas preguntas acerca del protocolo de manejo que me parece muy al lugar como para sentar la base, pues ya Carlos nos ha como enunciado o nos ha contado este protocolo de ellos. ¿Tienes algo que adicionar o más o menos cómo han manejado ustedes los pacientes? Sí, es bastante parecido. La verdad es que yo y Carlos hemos pues estado comunicados básicamente diariamente, como él mencionó anteriormente. Es muy parecido el protocolo. Nosotros no usamos ya la hidroxicloroquina, ya no la estamos usando en los pacientes hospitalizados. Sí vimos muchos de los pacientes con prolongación del segmento QT y obviamente en combinación con la citromicina. Entonces ya no la estamos usando mucho. Hemos usado bastante plasma en esos pacientes, de pacientes que han tenido la enfermedad anteriormente. Y yo tengo la intuición, por lo menos clínica, de que los pacientes han mejorado. Nosotros observamos mucho las curvas de fiebre, las curvas de respiración, de taquipnea y las curvas de los marcadores inflamatorios, y hemos notado que al recibir los pacientes plasma, en la gran mayoría de estos pacientes se mira una mejoría, por lo menos en la parte de de las curvas. Nosotros somos parte de uno de los centros del estudio de Remdesivir, el ACT, el estudio ACT, y también pues tuvimos, creo que me parece 9 o 8 pacientes en el estudio, y notamos que pues algunos de esos pacientes fueron egresados. Saber si tuvieron el placebo o no, ¿verdad? Es un poco difícil saberlo. Pero por lo menos en los estudios preliminares, pues sí observamos que hay en ese estudio ACT, observamos que sí hay una mejoría, por lo menos en la parte de resolución de la enfermedad. No tanto en la mortalidad, pero en la resolución de la enfermedad. Otra área que es muy controversial, que nosotros hemos estado un poquito más agresivos, son los corticosteroides. Hay mucho debate realmente a nivel internacional de cuánto se deben y quiénes deben usarse los esteroides. Como ustedes ya saben, no hay mucha evidencia muy fuerte en influenza, en otras infecciones como neumonía, hay mucho debate. Pero hemos escuchado muchos reportes de España, de Italia y de Nueva York y otras partes de Estados Unidos y México, donde los esteroides aparentemente tienen un uso, pues una utilidad, sobre todo si se utilizan en pacientes que tienen patrones inflamatorios elevados y en la parte temprana. Sin embargo, es muy controversial, y algunos de los profesores que son muy estrictos con la evidencia, pues han dicho no los deberíamos de usar, y tal vez algunos de los médicos más jóvenes que miramos, estamos viendo los pacientes enfrente, hemos sido un poquito más agresivos en utilizarlos. Nosotros pensamos de que si uno va a utilizar los esteroides, obviamente utilizar cursos, o sea, tratamientos cortos de 4 a 5 días, no tratamientos prolongados, y utilizar metilprednisolona, que tiene una vida media un poquito más corta que la dexametasona, para tratar de evitar que tengan complicaciones estos pacientes. Como ustedes sabrán, los esteroides pues causan muchos problemas más adelante en la enfermedad crítica, sobre todo los pacientes que recibieron paralíticos y otros vasopresores y otros tipos de medicamentos que realmente a largo plazo pues causan más problemas que beneficios. Entonces es un área muy controversial, y hay estudios que están haciendo ahorita en Europa y en Estados Unidos acerca de esto para tratar de descifrar cuál es el rol de los esteroides y si tienen un rol o no.
¿verdad? Pero es un área donde nosotros hemos estado un poquito más agresivos a utilizarlos. Ok. En cuanto a la presentación inicial del cuadro clínico, que puede ser solamente un cuadro, un síndrome coronario agudo, y relacionado con este concepto, hacen una pregunta de que si los pacientes que llegan nuevos o descompensados por patología cardíaca los están considerando como posibles casos de COVID. Depende de la presentación. Realmente creo que las series italianas y chinas hablaban de más o menos un 15 o un 19% de pacientes con compromiso cardiovascular. Lo que empezamos a ver, y nosotros publicamos la serie de 18 pacientes en el New England hace un par de semanas, estamos hablando hace 2 semanas y ya tenemos 50 que se presentaban con elevación del segmento ST clásico, con localización, incluso se hablaba de cambios recíprocos o no, y encontramos que más o menos la mitad no tenían trombosis intracoronaria per se, o sea, no había una lesión coronaria para hacer la intervención. Y la teoría fueron dos. Una es que fue miocarditis o que fuera una injuria coronaria no macrovascular. Incluso los revisores del New England nos dijo, ¿por qué están llamando a la miocarditis? Cuando respondimos con los criterios de las guías de la Sociedad Europea, a pesar de que lo cumplían, pues decían, bueno, la realidad es que no tenemos una resonancia ni muchas veces una anormalidad en la movilidad segmentaria del ventrículo. Entonces pensamos más bien que son microtrombosis que causan una injuria miocárdica microvascular. Esa es una presentación de pacientes con COVID positivo que vinieron al laboratorio de hemodinamia. Algunos de ellos con unos cambios dramáticos en la reacción de eyección. Anecdóticamente, 2 de ellos respondieron a tocilizumab, otros no. Y lo que podemos ver también es que ha habido un enfoque muy interesante en cuanto a los pacientes a presentarse a urgencias o no. Los pacientes están absolutamente aterrorizados por el COVID en Nueva York. Y muchos pacientes que han muerto en la casa, con seguridad murieron de infartos, de paros cardíacos, de derrames, han sido, se asume que la muerte fue por COVID. Entonces no tenemos realmente, estadísticamente o epidemiológicamente, una confirmación de esos casos. Y un ejemplo claro es, nos estamos haciendo mucha telemedicina, llamamos a un paciente que necesitaba seguimiento por su enfermedad coronaria de hipertensión y le había dado un derrame, tenía una paraplegia derecha. Le dijimos que tenía que ir a urgencias y él se rehusó, llevaba 5 días y dijo, yo voy a esperar hasta que la pandemia pase. Entonces, hay muchos casos que ahora empezamos a ver ya que los números de COVID empiezan a bajar, empiezan a aumentar de nuevo los de cardiología. Es un fenómeno epidemiológico que se ve con el cáncer y la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Pero no es claro decir que todas las miocarditis, porque no es que el COVID llegó y el resto de las patologías salieron a vacaciones. Los infartos siguen pasando, las otras neumonías siguen ocurriendo. Entonces, Alexis, más como tal, creo que a nivel coronario podemos asumir que algunos de estos pacientes ya diagnosticados con COVID pueden tener esa presentación. Las fallas cardíacas, las arritmias, no es muy claro. Algunas presentan taquicardias supraventriculares, pero como una complicación del síndrome de activación de citoquinas. Pero no es como tal una presentación primaria, excepto por esa elevación del ST, quizá por la trombosis microvascular. Perfecto. Carlos, una pregunta ya de la parte cardiovascular. ¿A qué pacientes le están solicitando troponinas y siguen pidiéndolas para definir el pronóstico y cuántas solicitan? Y por los hallazgos o la asociación con miocarditis, ecocardiograma transtorácico se le piden a todos los pacientes o a quienes. Y también, ¿qué pacientes llevaban a ECMO? ¿Con qué criterios llevaban a los pacientes a ECMO y cuánto tiempo más o menos en promedio? La troponina le pedimos a todos, todo paciente con COVID que llega a cuidados intensivos porque se considera COVID severo, se le da troponinas y algunos de los hospitalizados también. Al principio hubo mucha consideración para proteger al personal de salud, porque nosotros, para proteger a los técnicos de ecocardiografía, tratar de evitar procedimientos diagnósticos, incluso cualquier otro tipo de ultrasonido. Pero a medida que se inundaron las unidades de cuidado intensivo, era más común necesitarlo. Entonces hacemos mucho el POCUS, el Point of Care Ultrasound, como decía Diego. Con la eco nos encargamos de ver una visión paraesternal, miramos la contractilidad, no hacemos Doppler tisular, no hacemos la parte de valvulopatías como tal, sino que miramos más que todo la fracción de eyección y si hay trastornos segmentarios para hablar de miocarditis. De manera arbitraria, nuestra selección institucional de criterios fue basada en discusiones con falla cardíaca, con los especialistas de falla cardíaca y con ecocardiografistas, y decidimos que un paciente con una
caída de la presión de eyección de más del 10%, y un aumento en la troponina, la mioglobina o la creatinquinasa MB más del 25%, se consideraba como miocarditis y decidimos darle esteroides pulsados de consolumedrol a 500, después de 250 a 150, pero eso es arbitrario. Hay un reporte de casos de monoglobulina que se dio que se publicó desde China en la sociedad, en la revista de la Sociedad Europea, pero es un reporte de casos solo, entonces no hay muchos datos para apoyar eso. Y lo otro que me preguntabas era lo de ECMO. Sí, nosotros tuvimos que empezar a hacer ECMO en nuestro hospital, que estábamos listos, estábamos montando el programa para hacerlo de manera percutánea, con cardiología y cuidado intensivo, no que fuera necesariamente quirúrgico. Y nuestro paciente fue canulado, el primer paciente fue canulado a raíz de que lo íbamos a enviar a la Universidad de Columbia y no había posibilidad de que nos recibieran más ECMO. A nuestra institución hermana, que es el hospital privado de la Universidad de Nueva York, tampoco tenían posibilidad. Entonces no teníamos más opción porque tenía 35 años, estaba saturando 70%, no respondió a hacer pronado, no respondió a bloqueadores neuromusculares, lo llevamos a ECMO. Y el criterio fue falla respiratoria refractaria al manejo de síndrome de dificultad respiratoria escalado, es decir, volumen tidal bajo, presión de final de respiratoria alta. Si no responden, le pones paralíticos. Si los paralíticos no responden, los pones en posición pronada. Y si no responden, se lleva a ECMO. Criterios de inclusión, inicialmente empezamos muy liberales porque este paciente llevaba 10 días. Los chinos no estaban canulando a nadie que tuviera más de 7 días. En la Universidad de Pensilvania, que tiene un volumen muy alto, utilizan hasta 10 días. El primer paciente lo canulamos con día 11 de intubación, el segundo con día 10, el tercero con día 7, el cuarto con día 3. Entonces lo hemos hecho más estricto. Vamos a canularnos hasta el día 7. Tratamos de que tengan un compromiso solamente de un órgano, es decir, solamente los pulmones. Si tienen falla renal, si es dependiente de diálisis, tal vez no los canulamos, pero si tienen la elevación de creatina, pero siguen produciendo orina, se canularían. Si no tienen un evento neurológico catastrófico como un sangrado intracerebral, y si no tienen compromiso cardiovascular severo, porque sería considerar para ECMO veno arterial, pero dada la mortalidad tan alta de estos casos que tienen miocarditis, es casi que un diagnóstico de exclusión. La edad es relativa, pacientes ideales menores de 55, pero se evalúa cada caso de manera muy individual. Y esto es algo muy heterogéneo. Nosotros tenemos un consorcio que hacemos una conferencia llamada cada semana con varias instituciones de Estados Unidos, la Universidad de San Francisco, Columbia, Duke, incluso los franceses llamaron en la última, y varía mucho. Algunos de ellos no canulan si es paciente ya más de 3 días de ventilación mecánica. Los franceses son muy liberales porque dicen, si canulamos muy temprano, no le damos la oportunidad de que se mejore con otras intervenciones. En Europa han hecho más o menos 850 ECMOs hasta ahora, de los cuales han sobrevivido 230, han fallecido 180 y hay más o menos 450 todavía activos. Unos números todavía muy, muy altos. Ok, y definiendo, que estabas escribiendo sobre eso, las mortalidades, ¿cómo están definidas? O sea, el paciente que ingresa a la UCI y que tiene intubación, la mortalidad en este momento, ¿en cuánto la tienen? Todavía muy variable, Iván, porque tenemos todavía mucho paciente activamente en la UCI. Y si también miras las series italianas publicadas en JAMA hace 2 o 3 semanas, ellos hablan de una mortalidad de más o menos de una sobrevida del 28% de las UCI, con una mortalidad del 20%, pero el resto todavía estaban activamente hospitalizados. Entonces no sabes de esos pacientes cuáles tienen posibilidades de sobrevivir. Nosotros tenemos algunos que llevan 40 días en el ventilador, el estado neurológico, cuál va a ser, algunos de ellos que han estado en bloqueadores neuromusculares, la capacidad de moverse va a ser muy limitada. Nuestro hospital, comparado con los demás, hemos tenido una mortalidad más baja, no sabemos cuál es el factor, quizás la escalación de los algoritmos, tener un poquito más de tiempo para prepararnos. Es una mortalidad del 18% de todos los admitidos, o sea, no solamente los de la UCI, mientras que la media en hospitales públicos de la ciudad es más o menos del 28%. En unidad de cuidado intensivo yo creo que más o menos 2/3, la mortalidad es más o menos del 60 y pico %. No sé si Diego es algo diferente, ha tenido un censo un poco más bajo, pero creo que han tenido unos desenlaces mucho más positivos que los nuestros. Sí, aquí en San Antonio pues tuvimos la ventaja de tener unas semanas de preparación un poquito más y obtuvimos mucha información de todos lados, incluyendo Nueva York.
pero sí, nuestra mortalidad en el intensivo ha sido como entre 13 y 15% de los pacientes que han ingresado al intensivo. Eso es más o menos la tasa de mortalidad. Pero también el volumen ha sido mucho menor que en otros centros, entonces eso permite que uno se enfoque muchísimo más en el paciente. Hay una pregunta, pero pues ya tú nos definiste, Carlos, que con el dímero D ustedes deciden la anticoagulación. Pero además de esa, nos dicen que si los pacientes en la parte ambulatoria, ustedes los formulan con tromboprofilaxis y por cuánto tiempo. Yo 45 realmente días, no sé. extendida. Yo no sé cuando tromboprofilaxis ambulatoria, Alexis, no te podría responder porque no sé cuál es el manejo que se está haciendo como tal. Yo creo que no se está usando mucha tromboprofilaxis en pacientes porque si tienes un dímero D elevado, o no sé si están refiriéndose como a todo el momento cuando se dan de alta. No creo que tengamos todavía un derrotero claro de cuánto tiempo deben continuar. Esos pacientes van a ser evaluados y muchas veces yo creo que definir en la resolución de los marcadores inflamatorios y tromboembólicos. No sé, Diego, si tiene alguna aporte en cuanto a eso. Sí, no, es el mismo comentario, Carlos, todavía no tenemos definido esa parte. Yo creo que si los pacientes están ambulatorios y no necesitan ingreso, lo más seguro es que no necesiten anticoagulación, que no sabemos 100%. Y los pacientes que van ingresando, sobre todo si tienen un patrón de inflamatorio que va a la baja, lo más seguro es que tampoco lo necesiten. Pero no sabemos, estamos todavía en la incógnita. Doctor Diego, pero los pacientes que se van ambulatoriamente, que tienen la posibilidad de tener pulsoxímetro, que hacen la pregunta, ¿definen consultar nuevamente con algún nivel de oximetría o dependiendo de si hay sintomatología severa, o sea, taquipnea o sensación o dificultad para respirar, independiente de la oximetría? ¿En qué se basan para el reingreso? Sí, eso es una excelente pregunta. Algunos pacientes que han llegado a la emergencia, que cumplen criterios clínicos de COVID y el examen es positivo, algunas veces no necesitan oxígeno los pacientes y pueden irse a la casa. Incluso en algunos hospitales se ha hecho que se manda con oxígeno a la casa y los pacientes reciben llamadas dos o veces o a veces 3 veces al día para chequear la oximetría de pulso. Yo creo que se hacen conversaciones continuas con estos pacientes, sobre todo si tienen comorbilidades, si son de más riesgo. Y en estos casos, por ejemplo, los mismos criterios que utilizamos clínicamente normalmente, pacientes que tienen taquipnea, si tienen un empeoramiento en los requerimientos de oxígeno y los pacientes que tienen fiebres altas que no bajan. Realmente en esos casos los pacientes tienen que ir a ser reevaluados para ser ingresados. Pero es una muy buena pregunta porque a veces se quieren tratar hasta donde sea posible de usar los recursos de mejor manera en estos pacientes y si pueden estar en la casa, a veces es mejor. Yo creo que algo también muy interesante de lo de este enfoque ambulatorio y hace poco hablaba con alguien muy cercano, lo maravilloso que es Alemania y lo que Alemania ha hecho y nos ha enseñado al resto del mundo en cuanto a la pandemia. Ellos han tenido un enfoque mucho más agresivo en el aislamiento temprano. Obviamente a un alemán se le dice no salga de la casa y ellos hacen caso, no como nosotros o como los neoyorquinos o de ciertas otras partes. Pero ellos tienen un taxi de COVID. Entonces es un paramédico que va en un vehículo a las casas de los pacientes ya diagnosticados, se les toman los signos vitales, la oximetría, y algunos de ellos cada ciertos días, cada 3 días se les hace paraclínicos. Entonces, si algo sale anormal, la creatinina, el dímero de algún marcador inflamatorio, se envían a que sean evaluados en el hospital. Entonces, de esa manera también hace el aislamiento de prevenir más pacientes positivos saliendo y posiblemente infectando a los demás, que es una estrategia muy útil, pero no creo pues que logísticamente, por lo menos aquí en Nueva York no funcionaría y creo que en otros lugares sería un poco más difícil de implementar. Preguntan si te recomiendan algún tratamiento profiláctico, ya tú nos habías dicho algo de eso, Carlos, para el personal de la salud. Realmente en este momento no hay un ensayo clínico que estamos haciendo acá, pero no para la exposición la profilaxis post-exposición, no realmente, sobre todo que el riesgo de prolongación del QT es muy alto. Estás tomando acitromicina, más hidroxicloroquina y no te revisas el electrocardiograma, llegas con una taquicardia de puntas torcidas al día siguiente. Entonces creo que yo personalmente
no lo haría a menos de que tenga síntomas tempranos, que todavía, como les digo, la parte de la hidroxicloroquina sigue siendo muy poco clara. Además del dímero D, otro parámetro de anticoagulación, como la trombocitopenia, pregunta el doctor César Hernández, por ejemplo. Los italianos sugerían que si había de pronto como una presentación parecida al síndrome antifosfolípido, donde tenías tanto trombosis y sangrado o consumo de plaquetas. Nosotros usamos más el dímero D y diariamente cuando tenemos aumento o tenemos preocupaciones, por ejemplo, más hipoxia, escaneamos las extremidades inferiores para trombosis venosa profunda, y eso es otro marcador que muchas veces el dímero D no aumenta tanto, pero si es un trombo ya tomas la decisión terapéutica. Carlos, te pregunto, en el personal de salud, en el momento de la crisis, ¿qué porcentaje tenían de infectados y qué hacían con el personal de salud infectados? ¿Cuánto tiempo se mandaba para la casa y qué le hacían? ¿Le hacían PCR y la volvían a repetir o le pedían anticuerpos y en qué momento? Los anticuerpos realmente es muy reciente. Lo que se hacía con síntomas se aislaban por 7 días. Cuando yo tuve esa tos y congestión, estuve aislado por 7 días desde el momento que empezaron los síntomas o desde el último momento que tuviste fiebre. Yo no tuve fiebre, por ejemplo, nada más tuve la tos. Era como el control epidemiológico desde el punto de vista de salud ocupacional. En ese momento había un acceso al examen como tal mucho más complicado. Ahora está disponible, entonces cualquier persona que tenga síntomas se lo puede hacer. Y si es positivo, te dirán. Y si no, pues son creo que 3 a 5 días. En cuanto a los anticuerpos, ahora está siendo evaluado para el poder regresar al trabajo en ciertas unidades. El hospital no hizo disponible para nosotros la semana pasada, y hay una lista de espera, o sea, yo estoy esperando que me den la cita, pero esto te va a ayudar casi que a tener un poco más de paz mental. En cuanto al número de personal de la salud infectado, no han sido muchos, y lo que es muy complejo es tratar de discernir si esto ocurrió en infección. Tuvimos enfermeras más que todos, hemos tenido enfermeras, de los intensivistas ninguno se ha infectado, de todo el equipo de COVID, de los que estamos intubando, cuidando pacientes diarios, ninguno ha tenido síntomas como tal, y de los 5, de los más o menos 18 que somos, que se han hecho el examen de anticuerpos, ninguno de ellos ha salido positivo. Entonces, algunos se decepcionan porque querían ya ser positivos, pero también quiere decir que a pesar de estar expuestos a vías aéreas, de procedimientos que generan aerosol, el equipo protector no ha sido suficiente. Creo que los italianos y la experiencia china nos ayudó a entender que era muy importante. Nosotros publicamos hace poco en la revista del Colegio Americano la experiencia de Nueva York, Italia, el Reino Unido y España, y los italianos nos contaban que muchos de los que los infectaron fue porque estaban cansados y no se quitaban bien todo los equipos de protección con el protocolo que había que hacer, o no lo usaban, entraban rápidamente a ver un paciente, esto es una exposición breve. Entonces yo creo que eso juega un papel muy importante y hemos aprendido de los errores de otros colegas que pudieron identificar esos riesgos. Rápidamente, de pronto, pues como para comparar con lo que tenemos acá, ¿cómo es el equipo de protección de ustedes en primera fila? Nosotros estamos usando N95. El cuidado intensivo es mucho más particular porque cualquier procedimiento puede generar aerosoles, sobre todo que están todos intubados y se desconecta el circuito. Entonces usamos una N95 y protección visual, o sea, es generalmente un escudo que protege toda la máscara o las gafas en particular. Cuando usas las gafas, usamos una mascarilla encima de la N95 para que la N95 generalmente lo usamos por un día, a veces por 2, y también cubrir la parte superior de la cabeza, y se usa una bata larga con doble guante. Se pone un guante, el segundo guante, la bata se mete dentro del segundo guante para que quede completamente cubierto como un guante quirúrgico, entonces no se permite que se exponga ninguna parte de la piel. Lo más importante, no solamente eso, es cuando te los vas a quitar y hacer mucho, usar el alcohol desinfectante. En la primera capa de guantes te lo quitas, lo haces de nuevo, te quitas la bata, lo haces de nuevo y te quitas los últimos guantes y ya te puedes quitar las gafas. Y para quitarme las gafas, me cambio de guantes, me la quito, la limpio con un paño desinfectante, otra vez a los guantes y ya después me lavo las manos para evitar que tenga cualquier exposición al virus.
Diego usa otro tipo de máscara, no sé si querés hablar de lo que ustedes usan. Diego está con el micrófono. Aquí estoy. Sí, la que nosotros utilizamos es una máscara, esta que tiene doble filtro al lado. Es muy parecida a la N95. La verdad es que la utilizamos por la comodidad de poder limpiarla y poder usarla. Nosotros pues estamos haciendo vías aéreas todo el tiempo, hacemos muchos procedimientos con los pacientes, entonces estas son un poquito más fáciles de limpiar. Pero como dijo Carlos, la N95 es más que suficiente y es lo que la CDC recomienda realmente, sobre todo en procedimientos de aerosilas, donde hace mucho aerosoles. La protección creo que es indispensable, tener la disciplina, tener un poquito la paciencia de que hay que hacer eso muy metódico. Es muy importante que algunos lo también, sobre todo en los episodios iniciales, cuando uno está viendo a los pacientes, que a uno alguien lo esté observando como una especie de compañero de trabajo, que lo observe a uno para que uno haga el procedimiento adecuado. Hay muchos videos en YouTube de cómo hacerlo, pero a la hora de que uno está con los pacientes, sobre todo si están enfermos y uno tiene que entrar rápido, hay que tener la paciencia de hacerlo de una manera relajada, sistemática, para no cometer ningún error, porque a veces un error pues puede causar problemas en el personal realmente. Pero básicamente usamos la misma técnica que Carlos describió. La protección de los ojos es muy importante y obviamente doble guante y usar el alcohol o el jabón entre cada contacto y entre cada guante, que uno se quita el guante, que uno se quita la bata, no olvidarse de eso. Hay varias preguntas acerca de las secuelas. Diego, ya tú mencionaste, yo creo que el tiempo todavía no nos da, pero de todas maneras mencionaste bronquiectasias, creo que fue. Algunos están preguntando insistentemente sobre las secuelas. Sí, sí, hemos visto en los pacientes que nuevamente estamos temprano, ¿verdad? Pero en unos pacientes que hemos hecho tomografías, digamos, varias semanas después de las infecciones iniciales, sí hemos visto definitivamente bronquiectasias tempranas. Un poco sorpresivo, ¿verdad? Yo hago bastante trabajo de investigación con bronquiectasias per se y siempre he tenido la teoría que toma tiempo un poco en que se desarrollen algunas de estas bronquiectasias. Es difícil porque algunos de los pacientes tienen consolidados y tienen broncogramas donde uno puede ver claramente las vías aéreas, pero definitivamente patrones de fibrosis temprana, sobre todo en la parte subpleural, hemos visto que estos pacientes pues, han desarrollado este tipo de problemas. En cuanto a la oxigenación, que está muy atado a esto, algunos pacientes después de incluso de salir del intensivo, obviamente hay muchos factores que están involucrados aquí, atelectasias, los pacientes han estado mucho tiempo acostados, pero requieren oxígeno todavía después de una ventilación mecánica de varias semanas, ¿verdad? Entonces, es una combinación de cosas que hemos visto, pero definitivamente con estos eventos tan inflamatorios tan altos, no es sorpresivo que miremos problemas de este tipo y lo hemos visto también en pacientes que tienen influenza y otros tipos de inflamaciones muy fuertes en el pulmón. Se espera que algunos de los pacientes tengan estas complicaciones después. Eh, Nos preguntan si el INR sirve para el diagnóstico de COVID, Carlos, y qué saben de los anticuerpos investigados por Israel. No sé. El INR realmente no lo usamos para diagnosticar, lo que vemos es a veces un aumento en la normalidad leve en las pruebas de función hepática, hay una transaminitis transitoria y no muy pronunciada en los pacientes con COVID. Si hay una predisposición con patología de base hepática, es muy posible que encontremos alteraciones en el INR como tal. En cuanto a los anticuerpos de Israel, son estos los que ya hicieron de manera monoclonal. No sé, yo sé que en Nature esta semana publicaron unos anticuerpos efectivos que son monoclonales, sintéticos, y que tienen capacidad de neutralizar el virus de manera efectiva. Pero no sé si son directamente de Israel. Nos los pregunta el doctor Carlos Carlos Jaramillo. Entonces, sí, yo también había oído esta publicación que tú dices, pero
Debe Es ser promisorio. La única desventaja, y Diego trabaja mucho con anticuerpos monoclonales como experto en asma, es que el costo es altamente elevado, pero es promisorio saber que ya tenemos una manera de neutralizar el virus que puede ser efectiva. bueno. En cuanto a la nutrición, ¿qué nos pueden contar? Nosotros como tal, Sí. empezamos, como cualquier otro paciente de cuidado intensivo, nosotros somos muy agresivos en empezar vía oral para enterar como tal en pacientes que están intubados, independiente del nivel de sedación. En nuestros pacientes con ECMO también lo hacemos de una manera muy temprana porque es clave. Tenemos ahora un paciente que estaba muy hipercárbico, que ha tenido dificultad en la ventilación, entonces de pronto hemos hecho algunos ajustes como tal en el manejo de los carbohidratos, pues como se hace en asma. Y lo otro es que a veces tenemos que ajustar en cuanto a los electrolitos. Algunos pacientes que tienen daño renal tenemos que ajustar el tipo de dietas, pero lo hacemos de una manera muy agresiva, no una dieta en particular que estamos haciendo. Tenemos una colaboración muy cercana, esos pacientes son vistos por nutrición de manera diaria y se ajustan las órdenes según las recomendaciones que ellos nos dan. No sé, Diego, si tiene algo diferente. No, muy parecido. La nutrición es muy, muy importante en estos pacientes y los iniciamos básicamente inmediatamente, a menos de que haya una contraindicación. Siempre a la hora de evaluar los pacientes tienen que tener nutrición, a menos de que exista una fuerza mayor para que no la tengan, o sea, una contraindicación. Pero tiene que ser muy agresivo con la nutrición temprana. El uso de ivermectina y de vitamina D, también nos están preguntando acá los participantes. La ivermectina, pues todavía creo que sigue siendo experimental porque también es lo mismo que la hidroxicloroquina, funciona in vitro, no tenemos datos humanos que nos puedan sustentar el manejo de esto y aunque puede ser benigna, siempre todos estos medicamentos deben ser evaluados de una manera muy rigurosa desde el punto de vista estadístico para que puedan ser recomendados como tal. O sea, el hecho de que un medicamento ya esté aprobado para otras explicaciones no quiere decir que sea como tal seguro en COVID. Posiblemente sí, pero tiene que ser sistemáticamente evaluado. La vitamina D incluso la vitamina C también la han evaluado ahora en el consorcio de EMO que tuvimos hace poco. Algunos grupos son muy agresivos en usarla. Hay más datos que se están manejando en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria de otras etiologías virales, pero puede ser inocua. Nosotros no la usamos porque de nuevo los datos son todavía muy limitados, pero algunos centros en Estados Unidos, como la consideran de manera segura, lo hacen. No sé, Diego, si ustedes también lo están haciendo ya Han habido un par de pacientes que se les ha dado vitamina C, pero en las partes iniciales, por parte de los médicos tratantes en las fases iniciales, pero nosotros no tenemos ningún protocolo para eso. Se ha escuchado también acerca del zinc, por ejemplo, como suplemento también, pero no hay estudios contundentes a este punto para poder iniciar estos suplementos, vitamina D o vitamina C. Diego, no sé, tú nos ibas a hacer unas recomendaciones sobre la intubación que nos habías comentado al principio. Sí, claro. Pues obviamente la intubación es muy importante que en los hospitales todos pues, tengan un protocolo muy específico de la parte de la intubación del paciente. Como mencionó Carlos, este es un procedimiento que tiene mucho riesgo de aerosoles y las personas que van a intubar al paciente tienen que tener obviamente todo el conocimiento acerca del riesgo que van a tener. Entonces, obviamente, para estos pacientes que necesitan intubación, se necesita que el equipo esté todo pues, perfecto y disponible. Nosotros recomendamos que la persona que tenga mayor experiencia para intubar a los pacientes sea la indicada. Nosotros generalmente usamos intubación de secuencia rápida, o sea que utilizamos un paralítico y un sedante, y de esta manera podemos intubar al paciente lo más rápido posible, de una manera efectiva y con alta tasa de efectividad. Utilizamos el gyroscope, es el ultrasonido visual para hacerlo, y eso obviamente aumenta también la tasa de efectividad. Y cuando el paciente es intubado generalmente y se pasa el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, generalmente en lugar de utilizar, digamos, el AMBU bag para dar ventilación o chequear los niveles de CO2, directamente se conecta al ventilador para tratar de evitar
que haya ningún tipo de de aerosoles. Y es básicamente lo que hemos utilizado. En otros hospitales han utilizado cajas aislantes que tienen agujeros para meter las manos del operador, y esas han sido efectivas para disminuir aún más los riesgos de los pacientes. Y esos han sido, yo creo que eso es lo que ha utilizado Carlos, por ejemplo. Nosotros tenemos ese equipo también, pero a veces la comodidad y otros factores son importantes en cuanto a intubar a los pacientes. Es importante que existan los protocolos para que uno, por ejemplo, esté preparado, ¿verdad? Porque los pacientes desafortunadamente a veces se descompensan de manera rápida, entonces hay que estar preparado y listo, a veces un poquito con más anticipación, porque todo el proceso de ponerse el equipo protector. Muchachos, yo creo que ya va siendo mucha información, muy agradable la conversación. Y antes de terminar, quisiera yo, simple para que le diéramos un cierre a esto bien, ¿cómo ven ustedes la pandemia, cómo la han recibido, y la pandemia cómo se va a ir? O sea, ¿cómo vamos a retomar este nuevo concepto post-pandemia? Y lo que ustedes ven con respecto al manejo que su gobierno, específicamente el presidente Trump, le han dado a esto. Palabras sencillas, no políticas, pero sí de una concepción que nos pueda orientar ya a este nuevo despertar hacia un nueva concepción de vida. Sí, creo que si fuéramos a hablar del doctor Trump, tenemos que crear toda una plenaria de unos 5 días para poder explorar los conceptos. A ver, Nico, yo creo que desde el punto de vista de personal de la salud, tomar como mis dos enfoques, el humano y el profesional. El profesional primero, ha sido muy interesante ver la respuesta a nivel global que ha generado la pandemia, y una admiración total. De nuevo, como les digo, hablando con alguien muy cercano, decía, Alemania es un ejemplo, y lo mismo lo es Nueva Zelanda. Los países que tienen líderes mujeres nos están enseñando bastante, donde se ha hecho un manejo muy adecuado y la preparación como tal. El mismo Suecia, que ha tenido un enfoque diferente desde el punto de vista epidemiológico, donde ellos dicen, vamos a dejar salir a los jóvenes y que los días se queden en casa, pero no vamos a cerrar las escuelas y cosas como tal. Ahora, entendiendo que hay una predisposición genética posiblemente asociada a los desenlaces. Entonces, desde el punto de vista como médico, lo que el gobierno federal hace acá es muy decepcionante, pero lo que el gobierno estatal hace nos ayuda a entender que realmente estamos haciendo un control. Y Nueva York es otra. Nueva York parece la película de Will Smith de Soy Leyenda, donde Times Square está absolutamente vacía. Esta ciudad, la ciudad que nunca duerme, entró a dormir, está enferma, no se ve la gente en las calles. Y los neoyorquinos tomaron conciencia y se han quedado en sus casas, aunque aquí no hay un toque de queda tan severo como el que hay, por ejemplo, en Colombia con el pico y cédula. Esto tuvo un impacto. La gente que se empezó a encerrar ya hace varias semanas, a que hoy veamos dígitos números en dígitos sencillos en la caída de los casos nuevos de coronavirus, en que nosotros pasemos a tener 31, 25 admisiones en la noche a tener 0, porque ya los pacientes son mucho menos. Entonces empezamos a ver que si hay un manejo de los gobiernos, por lo menos locales, en lo que nosotros podemos experimentar acá, y que la preparación nos ha ayudado a que tengamos elementos para poder tratar a estos pacientes. Y lo que viene es complejo, porque también es volverse a adaptar a cómo los hospitales van a reabrir. Ahora nosotros, los hospitales, nos estamos viendo mandar pacientes cardíacos que habían estado descompensándose en casa. Los quirófanos están empezando a abrir, primero para los pacientes con trauma y cirugías de urgencias, pero ya los pacientes con enfermedades oncológicas también tienen que ser atendidos. Entonces vamos a empezar a ver toda esa nueva adaptación que va a pasar con la consulta externa. Muy posiblemente ver menos pacientes para que no se conglomeren en la sala de esperas y cosas como tal. Entonces, vamos a empezar a avanzar. Ojalá los líderes nacionales tengan una conciencia y empezar a ver que la ciencia es lo único que nos va a sacar de esto. Y es lo que yo casi que recomendaría, aquí ya pasando a un aspecto más humano, es enfocarse a las noticias que sirvan, tratar de dejarse las redes sociales, porque muchas cosas que salen como tal y que se reproducen y se retuitean y se vuelven a reproducir en Facebook y en otras plataformas, no son muy precisas. Y tenemos que entender que hay más de 7 compañías trabajando en vacunas que pueden ser efectivas. Ya Oxford tiene datos que en los primates
la vacuna protege, los alemanes están diciendo que para final de año posiblemente tengamos una vacuna efectiva, también otros dicen que posiblemente para septiembre o octubre. Entonces es un panorama un poco más alentador y el cual nos tenemos que seguir esas recomendaciones. El doctor Carlos José, colega, amigo y mentor, hace poco mandó un mensaje como un servicio público para ayudar a entender qué tenemos que hacer con la pandemia y cómo nos podemos compartir y cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Hace poco me llegó un mensaje muy especial por WhatsApp de alguien que considero muy cercano que me decía que le mandaba a sus familiares diciéndole tenemos que cuidarnos, es realmente algo muy serio. De esta vamos a salir. El mundo aquí se puso en pausa y por primera vez creo que la humanidad está en un punto donde todos tenemos que digerir y actuar de una manera socialmente consciente porque mientras más rebeldes seamos a la pandemia, a quedarnos en casa, a seguir las normas, más tiempo va a durar este dolor de tener que quedarnos quietos. Ahora, no hay que desconocer las realidades sociales que varían de comunidad a comunidad, de país a país, donde mucha gente es más el quedarse en casa con la barriga y la nevera llena, a diferencia de los que no tienen la posibilidad de subsistir. Entonces, hay muchos componentes que la esperanza es poder tener líderes que se asocien a la ciencia, a los datos y tomarlo el día a día. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está diciendo, esto es un proceso muy dinámico y vamos a volver a la normalidad. La normalidad que teníamos antes puede demorar meses, un año o 2 años, pero poco a poco se van a empezar a reintegrar las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que actuar y como profesionales de la salud tenemos esa responsabilidad para poder transmitir a nuestros pacientes, familiares, amigos y nosotros mismos. Y entender que no sabemos mucho todavía del COVID, que aunque hemos aprendido bastante, hay muchas cosas todavía por aprender y por aclarar. Carlos, Muchas ¿están gracias, haciendo Carlos. pruebas en las calles? Una última preguntita. ¿Pruebas en las calles para asintomáticos, para la población general? ¿Están haciendo en Nueva York o no? No, pero van a empezar. Y yo creo que esa es la manera de reintegrarse. Lo están haciendo en Alemania, ¿no? Por eso mi amor por Alemania, donde a las casas van los laboratorios de manera aleatoria y entran y te toman la muestra de anticuerpos. Y esa es la manera en que se pueda reintegrar. Alguien proponía que para la industria de los restaurantes, si una persona tiene anticuerpos, puede volver a ser el mesero que trabaja en este restaurante, el cocinero, el bartender. Creo que tenemos que llegar a eso, a un manejo masivo de pruebas diagnósticas, tanto del hisopado como de los anticuerpos, para poder reintegrarnos, entendiendo que todavía necesitamos más información de cómo los anticuerpos nos protegen. Lo de la reinfección, creo que todavía falta realmente publicaciones científicas que digan que sí es reinfección, no se ha documentado como tal. Diego, un mensaje para llevar a casa, para cierre ya de esta magnífica participación y muchas gracias nuevamente al doctor Diego Marcel y al doctor Carlos Alvear por esa participación y por ese compartir de conocimiento, igual a la doctora Alexis Llamas y al doctor Iván Rendón por acompañarnos y por hacer esto tan ameno. Diego, cerramos entonces con la toma de mensajes hacia la casa. Claro que sí. 2 puntos básicamente. El primero es continuar la comunicación para el aprendizaje. Creo que eso es lo que nos ha servido a mí y a todos, continuar comunicación con nuestros colegas, con nuestros profesores para tratar de aprender un poquito más. Esa es la primera parte. Yo creo que la segunda parte, que tal vez la más importante, es mantenerse positivo. Confiar que como profesionales podemos enfrentar esta enfermedad. No es una enfermedad tan complicada de manejar en el intensivo. Confiar en lo que hemos aprendido en nuestros profesores y tratar de seguir adelante. Ha sido duro y pues yo me pongo un poco emocionado porque ha sido muy duro, pero al ver pasar y ver un poquito la tormenta que se aleja, es muy importante recordar que somos excelentes todos los que estamos aquí para poder tratar esta enfermedad. Siempre mantenerse muy positivos. Yo no quería terminar antes de que Alexis nos despida. Agradecerles a 2 personajes que son no gringos, son latinoamericanos, que están aportando vida, conocimiento, cientificidad, para decirle a Trump, sí, creo que nos necesitan, a los inmigrantes, gente que apoya, que da, que crece y que hace crecer una sociedad tan importante como es esta, la norteamericana. Muchas gracias nuevamente. Alexis, te queda ya para la despedida. No, pues quisimos abarcar la mayor parte de inquietudes. Creo que entre Iván Darío
y yo logramos pero se quedaron aspectos. Nos gustaría volver a tener un compartir de experiencias con ustedes dentro de unos días si nos dan esa oportunidad, porque lo que decía Diego, esta comunicación nos han dado ustedes muchísimos aportes, pues ha sido demasiado enriquecedor y creemos que quitándoles otro poquito de tiempo, de verdad que nos va a ser muy útil a nosotros toda la experiencia que ustedes llevan delante. Muchísimas gracias. Yo también le pondría de ejemplo como Nicolás al señor Trump, nuestros dos compañeros hoy que nos han aportado gentilmente todas estas experiencias y a muchos otros que también tenemos por allá poniéndose en primera fila para salvar vidas, para tener la experiencia y para compartir con nosotros que estamos, ojalá no, esperando un pico por acá. Gracias, Alexis. De verdad, muchas gracias por la invitación y realmente fue un placer. Ojalá cuando quieran nos dicen y aquí estaremos. A las órdenes. Muchas gracias. Iván, despedido. ¿Listo? No, muchas gracias, doctor Diego y Alviar, gracias por todo. Estamos hablando en 15, 20 días. Bueno, Eso. Sí, ya no me queda sino agradecerle a la Sociedad Colombiana de Cardiología, al Colegio de Hemodinamia por el apoyo, a la Academia de Medicina de Antioquia y a la universidad, al aula abierta de la Universidad de Antioquia habernos permitido semejante aporte hacia lo que es el conocimiento de esta gran pandemia. Mil gracias y una feliz noche.